Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar este domingo juntos para estudiar su palabra. Vamos a dar inicio a una nueva unidad y esta unidad nos habla de las disciplinas espirituales para llegando a ser más como Cristo. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, cuando hablamos de disciplinas, no estamos hablando de castigo, ¿verdad? Porque a veces asociamos eso con un castigo, sino que estamos hablando de prácticas que hay que hacer para desarrollarse espiritualmente. El crecimiento espiritual no es automático. Aceptamos a Cristo, luego tenemos que crecer. Hemos nacido de nuevo, somos niños, ¿verdad? Cuando estamos recién convertidos, pero eh, cada uno tiene que practicar disciplinas para poder crecer espiritualmente y llegar a ser como Cristo. Y no necesariamente porque tiene muchos años de ser cristiano, va a decir que es muy maduro, práctica, sino que depende de cada persona cómo toma la responsabilidad de practicar esas disciplinas espirituales para crecer, ¿verdad? De su interés es crecer para ser más como Cristo. Cuando hablamos de disciplina, podemos mencionar de que los atletas consideran de que necesitan mucha disciplina si quieren lograr medallas, ¿verdad? Si quieren alcanzar triunfos. En el ejército también son bien importantes las disciplinas, o sea que tienen que ser bien disciplinados. O cuando alguien quiere sacar una carrera, tiene que ser disciplinado para estudiar, para organizar su tiempo, para todo lo que tiene que hacer para poder lograr, ¿verdad? La meta que se ha alcanzado. Pero para crecer en la semejanza de Cristo también tenemos que practicar esas disciplinas espirituales y entonces tenemos que tener estudio de la palabra, leerla, meditarla, memorizarla. También tenemos el tiempo de oración, tiempo juntos con el Señor, ¿verdad? A solas con Él. Necesita obediencia, necesita gozo, necesita estar con el Señor para podernos desarrollar, ¿verdad? En esas disciplinas espirituales. El tema de hoy es el beneficio de las disciplinas espirituales. Crecemos en Cristo cuando practicamos las disciplinas espirituales. Me va a decir, pero entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? Bueno, nos habla de estar cerca de Cristo, ¿verdad? Las disciplinas espirituales nos conectan con Jesús. O sea que nos queremos ser como Él, tenemos que crecer en el conocimiento de quién es Él. Y eso lo hacemos a través del estudio de su palabra. Pero también tenemos tiempo a solas con Él para que Él nos hable a través de su palabra. Y también nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y algunas veces hasta se practica el ayuno para tener un tiempo aparte para el Señor. Ahora, ¿por qué tienen beneficio esas disciplinas espirituales? Porque nos ayudan a ser más obedientes, a ser más receptivos a lo que Dios nos quiere decir, a estar más dispuestos a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Entonces, es un entrenamiento en realidad, ¿verdad? Vamos a estudiar en primera de Timoteo, capítulo 4 del 1 al 10. Y aquí es Pablo que le escribe a Timoteo. Esta carta que le escribe Pablo a Timoteo fue escrita en los años 60 después de Cristo. Y lo que le está haciendo énfasis allí, la atención que le está llamando a Timoteo, Pablo, le dice que sobre el peligro de la apostasía. Y hermanos, hemos estado por muchos domingos, por muchos viernes estudiando sobre la apostasía. El hermano pastor Franca Aguilar ha estado, todavía estamos en el estudio de Judas y hemos visto cuántas cosas se ha aprendido sobre eso, ¿verdad? De la apostasía. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que el peligro de la apostasía y la falsa doctrina. Entonces lo está motivando, le dice, para que se venza la falsa doctrina, se requería de que el ministro del Evangelio estuviera bien nutrido con la palabra de Dios y que también practique la piedad, la santidad personal. Y habla de allí de que un buen ministro del Evangelio tiene que practicar la piedad, ¿verdad? Y entonces la calidad del carácter de Timoteo era tan importante como lo que él iba a enseñar. Y crecemos, decimos, en Cristo, practicando las disciplinas espirituales. Que el Señor nos ayude a tomar en serio la vida disciplinada de la fe.
porque a veces vivimos un evangelio bien light, ¿verdad? Que no tomamos compromiso, que solo es como que si asistimos a un lugar, pero en realidad no tomamos en serio la salvación tan grande que nos ha sido dada y que con qué propósito. El domingo pasado estudiábamos que Dios nos ha hecho con un propósito. O sea que Dios nos da un valor y nos da un propósito para la vida. En su palabra nos habla del propósito que Dios tiene para nosotros, que somos para la alabanza de su gloria. Entonces tenemos que tomar en serio, ¿verdad? Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que tomar en serio las disciplinas espirituales. ¿Cómo pueden las disciplinas espirituales ayudarnos a discernir la verdad? En 1 Timoteo vamos a leer del versículo 1 al 3, el capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Espíritu Santo nos advierte de los intentos por corromper la sana doctrina con falsas enseñanzas y también doctrinas diabólicas. ¿Y los apóstatas quiénes son? Los apóstatas son personas que fingen ser creyentes y que quizá llegan a ser líderes y quizás hasta pueden llegar a ser pastores, pero son personas que no son cristianos, sino que son engañadores. Ahí dice que son mentirosos, engañadores. Y Pablo le está hablando a Timoteo, le dice en los postreros tiempos. Ya eso estaba hablando del futuro. Después Judas está diciendo que ya llegaron esos tiempos que estaban allí, ¿verdad? Los apóstatas. Y en nuestro tiempo nosotros sabemos que hay muchos apóstatas, porque son personas que dan mal testimonio realmente, que es otro propósito, no es de que Cristo le salve a los demás, sino que son otros propósitos los que hacen o tergiversan lo que la Biblia o han aumentado, no es por la gracia, por la salvación por gracia, sino que meten otras situaciones para salvación o prohíben cosas que nada que ver, ¿verdad?, con lo que Dios quiere. Ahora, en estos versículos aquí nos habla que el Espíritu Santo nos advierte de eso. Cuando los cristianos comenzaron, digamos que en la iglesia se empezó a distorsionar, ¿verdad?, el mensaje de la gracia y empezaron a meter cosas del judaísmo, cosas prácticas, agregando a no solo el sacrificio de Cristo, sino hacer otras cosas para poder ser salvo. Entonces ya eso es cambiar la sana doctrina, lo que Dios quiere. Pero el Espíritu Santo nos advierte también de los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Cuando habla de conciencia cauterizada, es como que si le pusieran uno de esas marcas de hierro bien candente para marcarlo de que son miembros del enemigo, ¿verdad? Que pertenecen al enemigo. Ahora, también habla allí de que él ha sido, ¿qué dice que son los que tienen la conciencia cauterizada? Son homicidas desde el principio y no han permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Está hablando de que pertenecen al enemigo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos advierte para que no consintamos con las enseñanzas que excluyen la libertad que disfrutamos en el Evangelio. O sea que hay tres cosas que podemos ver. Primero, en esta parte, Pablo le dice a Timoteo que los apóstatas mentirosos están en igualdad con los espíritus engañadores, ¿verdad? Y la otra cosa que está diciendo es que tienen cauterizada la conciencia, que han sido marcados, que son propiedad del enemigo. También la tercera cosa que dice es que los apóstatas tienen falsas enseñanzas. Dice, prohíben casarse y ponen a la gente a dieta, ¿verdad? Porque le dicen qué cosas no deben de abstenerse de comer. Pero la iglesia anima al matrimonio
Y hay doctrinas, ¿verdad?, de apóstatas que hablan de que no, que el matrimonio no tienen que casarse, o también hablan de que la relación sexual en el matrimonio es pecado, otras cosas, ¿verdad?, que piensan que son pecaminosas, cuando la palabra de Dios dice algo diferente. Y también mezclan cosas de los alimentos que eran no para comerse en la ley mosaica, pero que luego en la iglesia Cristo eso lo abolió, ¿verdad? De la cosa de esas dietas, porque habló de que todo fue creado y que todo es lícito. Ahora, hay que ver cuáles cosas nos dañan. Eso, bueno, hay cosas que no se comen porque pueden caerle mal a la salud de la persona. Esa es otra cosa, pero no es como religión, ¿verdad? Sino que es por la salud, que se puede abstener de algunos alimentos porque le hacen daño. Ahora aquí las falsas doctrinas son expuestas, y el cristiano, hemos estado estudiando los viernes que es bien importante que los cristianos seamos fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos detectar las falsas doctrinas. Porque si no estudiamos la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, si no tenemos bien claro lo que la palabra de Dios nos dice, fácilmente nos pueden engañar y nos pueden confundir y podemos estar después engañados o podemos estar confundidos, ¿verdad? Pero aquí habla de que el creyente disfruta de una libertad en Cristo. Tenemos que estar seguros qué es lo que Cristo nos ha dicho, qué es lo que podemos hacer para no mantenernos en esclavitud. Porque algunas personas lo que predican es una esclavitud, no una libertad. Ahora, Timoteo tenía que tener la responsabilidad de enseñar a los creyentes y también a los que han conocido la verdad, dice ahí, porque tenía que instruirlos para que ellos pudieran reconocer que iban a haber falsas doctrinas, falsos maestros, y iban a haber apóstatas, entonces que defendieran la fe. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 4, versículo 4 al 7 de 1 Timoteo. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí se habla de debemos elevar la sana doctrina. Tenemos que hablar de ella en los diferentes contextos. La sana doctrina se habla en la iglesia, la sana doctrina se habla en la familia, la sana doctrina se tiene que hablar a los hijos, a los jóvenes, a los adultos. Tenemos que a los amigos, tenemos que exponer la sana doctrina, ¿verdad? Si conocemos la verdad del evangelio, no podemos ser engañados fácilmente. Ahora, santifica todo lo que sabes. Dice allí que todo lo que Dios creó es bueno, y ahí se toma con acción de gracias. Tenemos que santificar lo que sabe de Dios, porque Dios lo que hace es bueno, Él es bondadoso. Dice que todo lo que creó es bueno. Y luego enseña todo lo que sabes de Dios a otros. Tenemos que compartir a los demás lo que sabemos de Dios. No tenemos que ser egoístas y solo guardarlo para nosotros. Decir, ay, cuánto he aprendido y cuánto he aprendido, pero no compartir con los demás. Tenemos que compartirlo. Y descarta las mentiras del enemigo. Tenemos que defender la fe. No tenemos que quedarnos callados cuando el enemigo nos quiere tergiversar la verdad bíblica. Si es algo que tenemos que defenderlo, tenemos que estar seguros de lo que creemos. Ahora, no sé si nos hemos comprometido con las disciplinas espirituales, porque tenemos que hacer una lista de las disciplinas espirituales que deberíamos de practicar y decir cuáles son las que he descuidado últimamente. Por ejemplo, hoy en la pandemia podemos decir, bueno, tenemos un año de no congregarnos, no hemos estado en comunión con otros hermanos presencialmente, pero eso no nos quita de que podemos hacerlo virtualmente o que podemos hacer en familia,
porque dice donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. O sea que podemos tener un culto familiar siempre, podemos llamar a otros hermanos y orar con otros hermanos, podemos conectarnos para oír palabra de Dios. ¿Cuántos quizás nos hemos desanimado y quizás hemos dicho, ay, no, mejor hago otra cosa, ¿verdad? Ay, se me olvidó, porque quizá hemos bajado un poquito la guardia, ¿verdad? En esa disciplina espiritual que era congregarnos, de estar juntándonos con otros cristianos. Pero también hay otras cosas, porque todo lo que creó, decimos, es bueno y nada es de desecharse, hay que tomarlo con acción de gracias. Aquí da un propósito y dice, ¿por qué? ¿Okay? El carácter bueno de la creación de Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso. En la cruz Cristo reconcilia la creación y dice que la tierra gime por su redención, porque Él va a ser la tierra nueva y cielos nuevos y tierra nueva. O sea que el Señor en la cruz también reconcilió al hombre con Dios, porque estábamos malditos por el pecado, pero Dios nos reconcilió con Dios en la cruz de Calvario. Y cuando estamos hablando hoy de la resurrección, el Señor ahí, eso era una comprobación, una garantía de que la muerte en la cruz fue para vida eterna, que Él es Dios, que Él vive, ¿verdad? Para siempre. Ahora, la palabra de Dios y la oración son dos cosas también que tenemos que practicar, son disciplinas espirituales, oír palabra de Dios, estudiarla, meditarla y también memorizarla. Y la oración, practicar la oración. Cuando hablamos de conocer la palabra de Dios, no quiere decir que digo un texto por aquí, un texto por allá, o decimos en algún lado de la Biblia está, porque ni sabemos cuál es la cita, ¿verdad? O eh, a veces no tenemos mucho conocimiento porque no estamos practicando esa disciplina espiritual de estudiar su palabra con interés, con el deseo de aprender más de Dios, de nuestro Dios. Es por eso que aquí dice que los apóstoles estudiaban, los apóstoles compartían, enseñaban. Ahora, la segunda cosa es la oración. ¿Cuánto tiempo tenemos para orar? Es que oramos solo 2 minutos antes de comer, 1 minuto, quizá menos. Si tenemos mucha hambre, ¿verdad? Solo hacemos una oración rapidita. Pero el tiempo de oración es un tiempo de comunicación con Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? Y quizá puede decir, no, hermana, porque yo trabajo o estoy ocupado y todo. Bueno, pero no necesariamente tiene que cerrar los ojos cuando va orando, que se va manejando, ¿verdad? Pero si va, puede ir meditando en el Señor, puede ir platicando con el Señor. Allí donde está en sus ocupaciones, puede estar platicando con el Señor, ¿verdad? Y clamando al Señor. ¿Cuántas veces practicamos el perdón? O sea, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Cada día a obedecerle y a reconocer de que hemos ofendido y decirle, Señor, perdóname, hoy yo te ofendí. Él nos ha salvado por su gracia inmerecida. Nosotros no la merecíamos su gracia, ¿verdad? Él lo hizo por amor, pero nosotros nos enseña que como hijos de Él tenemos que ser obedientes y si queremos ser como Él, como Cristo, tenemos que practicar las disciplinas espirituales, porque no es automático, ¿verdad? El crecimiento espiritual. No es suficiente poner atención a algo, sino que también tenemos que conocerlo, tenemos que escuchar la palabra, también poder defenderla, tenemos que saber qué es lo que quiere decir. Tenemos que ser estudiantes constantes de la palabra de Dios. No solo leer un versículo y ya estuvo, ¿verdad? A veces usamos como una meditación bien cortita y leemos una meditación que alguien ya lo hizo, pero no estamos profundizando. Tenemos que, además de leer esa meditación, nosotros también meditar en la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Porque sí, Dios está utilizando hermanos que preparan devocionales y son de mucha bendición, pero también nosotros podemos esa misma porción leerla y decir, ¿qué entiendo? ¿Qué me quieres decir a mí
con esta palabra. O sea que te podemos estudiarla, ¿verdad? También allí hablaba de que Pablo amonesta que deseche las fábulas profanas y de viejas, porque algunas de las doctrinas que tenían los apóstatas tenían cierta atracción para la gente, pero eran fábulas, eran cuentos, eran situaciones no reales, no basados en la palabra de Dios, sino pueden ser cosas sensacionales, pueden ser cosas para tener a la gente como inflada, ¿verdad? Animada, pero no en doctrina, no en lo que realmente la palabra de Dios dice. Ahora, aquí habla de que esas doctrinas, Pablo las llama fábulas, las llama profanas y de viejas. Desacredita cualquier enseñanza que no tiene base en la palabra de Dios. Si alguien viene con una enseñanza porque se basa en alguien, eso no es la palabra de Dios. Puede ser muy importante la persona que habló eso. Puede ser, hay muchas personas, muchos filósofos, muchas personas que pensantes, ¿verdad? Que pueden decir cosas muy bonitas, pero si no es la palabra de Dios, las desechamos, porque también son fábulas, son cuentos, son historias, pero no es la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice en el versículo del 7 al 10 del capítulo 4 de 1 Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Una pregunta. ¿A qué falsedades acuden las personas para justificar las prácticas que Dios no aprueba? ¿Se ha fijado que hay personas que justifican esas falsedades diciendo, bueno, si usted se siente bien, entonces está correcto, hágalo, adelante? La Biblia no dice eso, tenemos que estar seguros de lo que la palabra de Dios dice. Algunas personas se justifican en diferentes situaciones, ¿verdad? Los apóstatas tienen razones, puede ser económicas, puede ser de poder, de dominio, de motivación, ¿verdad? Solo motivacional, pero para tener grandes multitudes que lo sigan y puede ser solo un provecho personal, pero no es la palabra de Dios. Tenemos que ejercitar las disciplinas espirituales. Cuando habla del ejercicio físico, Pablo allí dice que para poco aprovecha. Uno puede decir, pero claro, el ejercicio físico ayuda al cuerpo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que si un atleta se esfuerza, tiene mucha disciplina y logra ganar una medalla en las Olimpiadas y bueno, fue excelente, ¿verdad? En el ejercicio físico, qué bueno que lo logró, pero ¿sabe qué? Eso no es eterno, porque esa persona que fue un atleta, que fue fuerte, fue muy bueno en una disciplina, en una cosa deportiva, con los años perdió las fuerzas y ya no va a ser igual, ya no va a ser lo mismo. Y llega un punto en el que la persona ya no puede practicar ese deporte, ya no es bueno en ese deporte o ya no tiene las fuerzas. Entonces habla allí que el ejercicio físico para poco aprovecha porque no es eterno, hermana. Pero cuando habla de la disciplina espiritual, él dice que esa disciplina espiritual es eterna. Es para esta vida, para el presente, como para la venidera. Cuando estamos más comunión con Dios, eso es para beneficio personal ahora como también en el futuro, porque el Señor dice que a los creyentes, cuando estemos allá con Él también va a premiar la obediencia, va a premiar lo que hayamos hecho acá en la tierra. Lo que no para salvación, porque ya somos salvos por la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, la gracia de Él es la que nos salva, pero lo que hagamos ya como creyentes, eso el Señor lo va a premiar. Entonces, tiene una consecuencia presente como también para el futuro. Aprovecha los beneficios eternos de las disciplinas espirituales, o sea que las disciplinas espirituales decimos que tienen beneficios eternos. ¿Por qué? Porque
son para el futuro también, son para la gloria, van a estar acumulando, decíamos que depende de lo que hagamos acá, va a ser hojarasca, va a ser madera, heno, va a ser piedras preciosas, ¿qué es lo que vamos a presentar delante de Dios? Depende de lo que hagamos. Entonces debemos practicar eso porque todo son disciplinas espirituales que tienen beneficios eternos. También practica las disciplinas espirituales a todo costo. No es fácil disciplinarse. Si estamos hablando de un atleta que tiene que tener disciplina para hacer un deporte, tiene que tiene que pagar el costo. ¿Por qué? Porque tiene que abstenerse de varias cosas que le van a afectar, si no, no va a lograr el éxito. Entonces, no solo la comida, no solo la bebida, no solo no dormir, tiene que dormir lo suficiente, tiene que alimentarse correctamente. O sea, el del atleta tiene que tener disciplina y practicar varias horas durante cada día para poder lograr ser mejor en esa disciplina, en ese deporte. Bueno, como cristianos tenemos que también practicarlo, tenemos que a todo costo. No es fácil. No, mire, a veces la carne nos pide más descanso, ¿verdad? Ay, no, leer mucho me da sueño. No es que congregarme, ay, no, y tenemos pretexto para todo, ¿verdad? Y si es orar, ay, es que mire, empiezo a orar y se me olvida, o me duermo, ¿verdad? O me distraigo, porque ¿sabe qué? El enemigo nos tiene que estar distrayendo para que nosotros no nos podemos enfocar, ¿verdad? En esas disciplinas espirituales que son para el crecimiento y espiritual para ser como Cristo. Entonces tenemos que hacer el costo, tenemos que ponernos la meta y sí hacer sacrificio, ¿verdad? Sí, tenemos que tener la disciplina, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos ayude, pedir ayuda, dice que le podemos pedir sabiduría y Él nos da en abundancia, que pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes, a que nos haga entender su palabra, a que buscamos oportunidad para servir a otros, porque esa es otra forma de servir también de disciplina. Ahora, ¿cuáles pudiéramos comenzar hoy? Yo no sé cuál es la que usted puede decir, ay, yo me he descuidado en esta disciplina espiritual, tengo que comenzar ahora, porque tenemos que reconocer el valor de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Porque tienen valor eterno, porque tienen valor presente y futuro, porque nos ayudan a ser como Cristo, porque crecemos en el Señor cuando nosotros practicamos las disciplinas espirituales. O sea, tienen un beneficio. Cuando dice ejercítate para la piedad, el apóstol lo que le está diciendo aquí es que como que si va a ir a hacer ejercicio a un gimnasio, ejercítate, haz ejercicio en la piedad. Aquí Pablo está pensando en el desarrollo espiritual como algo que es riguroso, algo como el ejercicio del cuerpo para el atleta es riguroso, pues también la piedad es algo riguroso en el cristiano. Y cuando hablamos de las disciplinas espirituales y el crecimiento espiritual y todo eso que estamos hablando, no es solo para los líderes, no solo para los pastores y los ancianos, ¿verdad? Es para todo creyente. Su palabra nos habla a todos y es para todos que tenemos que crecer. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, dice ahí. Las disciplinas espirituales nunca pierden su beneficio. Porque si oramos, tiene su beneficio, crece nuestra fe, nuestra acción de gracias, somos más agradecidos, estamos más conscientes de las bondades que Dios nos da y misericordias y podemos valorar también lo que tenemos. Si leemos su palabra, pues también tiene su beneficio. Conocemos más al Dios vivo que tiene nosotros en el que creemos y también leemos las promesas de que Él nos ha hecho. Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros están en su palabra. A veces nos desanimamos porque no las conocemos, porque no las leemos. Tenemos que aprovechar de eso. También tiene su beneficio en la santidad, porque si nos disciplinamos, espiritualmente, entonces también vamos a buscar la santidad, agradar al Señor en la santidad.
Y la otra, cuando Pablo dice que la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, la durabilidad de la disciplina, ¿qué sucede? Que la piedad tiene, dijimos que tiene resultados gloriosos, porque está en esta vida, pero también está en la eternidad. Ahora, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque haciéndose estas cosas no caeréis jamás, dijo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Padre y Salvador Jesucristo, dijo Pedro, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar practicando para que nosotros podamos, cuando vamos a la eternidad, vamos a ir con un gozo, ¿verdad? Sabiendo de que nosotros hemos sido fieles en lo que el Señor nos ha pedido hacer. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque la palabra de Dios es fiel y dice que es digna de ser recibida. La palabra de Dios debiera ser parte de nuestra rutina diaria de compartirla como también conocerla, también leerla. El desarrollo de las disciplinas espirituales es una responsabilidad de todos los creyentes. O sea que no solo dijimos, no solo de los líderes. Pablo le estaba mencionando a Timoteo que él le servía, era un ministro del Dios vivo. Y entonces nosotros somos hijos de ese Dios vivo. Entonces tenemos que estar practicando, ¿verdad? Las disciplinas espirituales para ser de bendición también para otros. Nos beneficiamos nosotros y también beneficiamos a los demás que nos rodean. O sea, beneficiamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos dar fruto. Si nosotros vemos una planta chiquitita, ¿verdad? En un vivero que todavía no tiene flores ni frutos, a veces no se puede distinguir qué tipo de planta es. Pero conforme va creciendo y le vemos ya las flores o le vemos el fruto, sabemos qué es. Así somos los creyentes. Cuando recibimos a Cristo quizá no nos miraban la diferencia porque estábamos recién convertidos, pero conforme va pasando el tiempo, debería de verse la diferencia, debería de verse el fruto, debería de verse que somos hijos de Dios y que somos disciplinados, que estamos practicando las disciplinas espirituales. ¿Qué es lo que vamos a poner como conclusión? Bueno, primero que leamos la palabra de Dios para que encontremos lo que Dios nos quiere decir, conozcamos más al Señor y podamos ver qué es lo que Él pide para nosotros. Estudiamos el domingo pasado cuál es el propósito que Dios, por el cual Dios nos ha creado y por qué estamos en la iglesia, por qué estamos en este mundo. Tenemos un propósito especial. Leamos la palabra de Dios para encontrarlo. O podemos también leer biografías de cristianos que han crecido espiritualmente. Leyendo su palabra podemos ver cómo Dios los transformó, cómo Dios los ayudó. Nosotros también podemos ser transformados a través de la palabra de Dios. Otra cosa que podemos hacer es orar. Tenemos que dedicar tiempo a orar, pedirle a Dios que nos muestre la importancia y la necesidad de llevar una vida disciplinada en Cristo. No es llevarlo así a la ligera, ¿verdad? Ay, todo así como que no me importa, ¿verdad? No, tenemos que ser disciplinados en Cristo y también debemos de dejar de ser negligentes y entonces tomar una disciplina espiritual que hayamos descuidado y tomarla y empezarla a practicar. Algunas de las disciplinas espirituales dijimos es la oración, es la lectura y meditación de la Biblia, es la confesión de los pecados, son los ministrar a los necesitados, memorización de las escrituras, pasar un tiempo a solas con Dios, testificar del Evangelio, tener un tiempo especial con el Señor, tal vez ayuno, o sea que no dejar de congregarnos. Tenemos varias disciplinas espirituales que podemos practicar. Tenemos que ponernos de acuerdo cada uno personalmente, decidir cuál disciplina estoy descuidando. Señor, ayúdame para que yo pueda obedecerte en esa disciplina. Ayúdame a seguir adelante, que sea como un atleta, que me esfuerce, que es como que voy al gimnasio y me esfuerce en esa disciplina.
Claro, cuesta, ¿verdad? Porque si usted va al gimnasio, cuesta, hay que sudar, ¿verdad? Hay que tener la disciplina, hay que tener la determinación de ir siempre, de no tirar la toalla. Pero también la disciplina espiritual necesita una iniciativa, un deseo, practicarlo. Porque mire, tal vez deseo, porque el cuerpo siempre dice que no, ¿verdad? Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que su Espíritu nos ayude, nos va a ayudar para que podamos practicarlo. Pidamos al Señor su ayuda. Querido Dios, te agradecemos porque tu palabra nos habla que si nosotros, Señor, practicamos las disciplinas espirituales, vamos a llegar a ser como tú. Y eso será en la gloria, Señor, en la eternidad, en el cielo, cuando estemos contigo. Pero entre tanto que estamos aquí en la tierra, tú nos has dejado esas disciplinas para que las practiquemos. Ayúdanos, Señor, a tomarlo en serio, el ser hijos tuyos, que necesitamos, Señor, ser obedientes, amarte y estar cerca de ti. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo para que no olvidemos, Señor, que somos tus hijos y que sepamos que hay apóstatas, que hay falsas doctrinas, pero que nosotros tenemos que esforzarnos por saber de tu palabra para defender la fe. Y Señor, gracias por ser tus hijos y ayúdanos, Señor, a compartir la sana doctrina también con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.